Buenas tardes, que el Señor le bendiga. Busque usted la palabra en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 48. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondió entonces, Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. Pasaremos a orar para pedirle al Señor que nos dé claridad en esta palabra, ¿cierto? Padre bueno, Señor mi Dios, gracias le damos, Señor mío, por poder compartir esta palabra. Le pido, Señor mi Dios, que la revelación de esta palabra venga, Señor, desde su presencia y nos ayude y nos acompañe en el transcurso, Señor, de esta palabra. Sea usted obrando en cada corazón, en cada vida, conforme, Señor mío, a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Se lo pedimos por misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra que encontramos en este día es en el libro de Juan, y como bien sabemos, Juan es uno de los discípulos de Jesús, de los más cercanos que tuvo, ¿cierto? Y sus palabras son de primera mano. Él estuvo ahí en primera persona, viendo todo lo que acontecía a Jesús mientras él estaba en la tierra en su ministerio, y se da testimonio acerca de todo esto que sucedió en el libro, ¿cierto?, que fue escrito para, para que así nosotros en este tiempo pudiésemos saber y conocer cómo fueron los hechos que sucedieron. Entonces, cuando nosotros leemos esta palabra, ¿cierto? Yo leí 2 versículos, pero vamos a leer hasta el versículo 54 a medida que vamos avanzando. Dice: respondieron entonces los judíos y dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces, esta primera acusación que le hacen, ¿cierto?, a Jesús es acerca de que era samaritano, y lo hacían porque decían que los samaritanos no eran propiamente del pueblo judío, sino que en ellos, como le había dicho en otra lectura anterior, eran descendientes de judíos, pero estaban mezclados con otros pueblos. Entonces por eso ellos no los consideraban dignos de ser llamados judíos. Entonces por eso le dicen esta ofensa a Jesús, pero Jesús no tomó en cuenta esto que le dijeron, sino que si nosotros seguimos leyendo y dice, ¿cierto?, y tienes demonio. Y se tomó Jesús de esta parte, sí, y le dice: respondió Jesús: yo no tengo demonio, ¿cierto? Dejando pasar la ofensa que le habían hecho, pues podemos entender, ¿cierto?, que no le importó esta ofensa que le hacían, tratándolo de que no era de este pueblo, ¿cierto?, que no era judío propiamente tal, sino que Jesús estaba más interesado en el fondo de lo que ellos le estaban diciendo, para poder establecer, ¿cierto?, a través de las palabras que él le iba a mencionar, que él estaba más allá del conocimiento, del entendimiento que ellos podían tener, que él estaba más allá, ¿cierto? Porque ellos una y otra vez le decían que Abraham tenían ellos como padre, y Jesús les decía que si fuesen como Abraham, entonces le podían reconocer, le podrían ver, podrían visualizar cuál era lo que él venía a hacer, ¿cierto? En ese momento habían entendido que él era el Mesías que había sido prometido, y entonces ellos le aceptarían. Pero entonces aquí le dice Jesús: yo no tengo demonios, ¿cierto? Dice: mi Padre y vos, dice: yo no tengo demonio a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que antes honro a mi Padre, ¿cierto? Dice Jesús, dice: antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, ¿cierto? Entonces aquí da a entender de que él honra a través del ministerio que estaba llevando adelante, ¿cierto? A través de poder dar a entender, darle vida, ¿cierto?, a la palabra que ellos estaban viendo, ¿cierto? El verbo se hizo carne, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, o la palabra se hizo carne, y esto era Jesús el que estaba haciendo esta transformación, ¿cierto? Llevando la palabra a la carne para que ellos la pudieran entender, para que ellos pudieran verla, para que ellos pudieran palparla, para que ellos pudiesen sentir, ¿cierto?, lo que estaban viendo, ¿cierto?, que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces Jesús toma este cuerpo de hombre
para que así el mensaje pudiese ser lo más claro posible para el hombre, pero el pueblo al cual había sido escogido estaba totalmente cegado y no podía entender lo que estaba sucediendo, no podía dar crédito a lo que ellos veían, sino que le atacaban ya no con razonamiento, sino que era ofensa simplemente, ¿cierto? Como cuando ya alguien no puede conseguir algo por la razón, ¿cierto? Porque puede comprobarlo, ¿cierto? Cuando ya no hay ninguna forma de hacerlo, ¿cierto? Entonces acuden a las acusaciones falsas o a ofender, ¿cierto? Entonces este era el caso del pueblo de estos hombres, ¿cierto? Que habían llegado ya no con palabras buenas a hacerle frente a Jesús, sino que ya era solamente por ofenderle. Entonces cuando nosotros encontramos esta palabra, podemos ver que Jesús, a pesar de eso, él lo que quería era que ellos pudieran entender el propósito de su venida, ¿cierto? El propósito del que había sido enviado. Entonces dice, antes honro a mi Padre, ¿cierto? Y vosotros me habéis deshonrado. O sea, le da a entender que si ellos le deshonraban a él, estaban también deshonrando al Dios al cual ellos decían servir, al cual decían ellos amar, ¿cierto? Dice, y no busco mi propia gloria, hay quien la busque, ¿cierto? Porque él no venía a buscar gloria en ese momento, él venía a cumplir, como le digo, el propósito, ¿cierto?, de salvar al hombre, ¿cierto?, de salvar, redimir al hombre, ¿cierto?, del pecado, de la maldad, a darle una oportunidad de vida al hombre para que así el hombre pudiese escapar, ¿cierto?, de aquello que ya estaba establecido para ello, que era la muerte, ¿cierto? Pero no solamente, aquí hay algo que quizás cuesta entenderlo, ¿cierto?, porque normalmente cuando nosotros hablamos de la muerte, la única muerte que entendemos nosotros es cuando la persona muere la carne, ¿cierto? Pero aquí Jesús está hablando acerca de la muerte espiritual. Y ellos estaban muertos espiritualmente, por eso mismo ellos no podían entender lo que Jesús hablaba. Pero aparte de eso, su razonamiento ya no quería tampoco entender esto que Jesús estaba trayendo, el mensaje nuevo que estaba trayendo hacia ellos, sino que ellos en su propio razonamiento y en lo entenebrecido de su corazón buscaban cómo atacarle, ¿cierto? Y dice, y no busco mi propia gloria, ¿cierto? Entonces él no buscaba su gloria, sino que él venía para cumplir el propósito de redimir lo que ya estaba perdido. Dice, y hay quien la busque y juzgue. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá muerte para siempre. ¿Cierto? Entonces, cuando decimos nosotros no verá muerte para siempre, ellos se imaginaron que no podían ver muertes en lo físico, ¿cierto? Que iban a vivir, que él les estaba ofreciendo vivir para siempre, y ellos decían, bien, ¿cómo este hombre va a vivir para siempre si los profetas, y Abraham, ¿cierto? El mismo Abraham dice que fue mayor que los profetas, vio muerte, está muerto, ¿cierto? ¿Cómo este hombre dice que no van a haber muerte si los profetas murieron y Abraham murió, dicen ellos, ¿cierto? No entendiendo que habían muerto solamente en lo físico, pero que ellos habían resguardo, ¿cierto?, en la presencia de Dios. Porque Dios mismo dice, yo no soy Dios de muertos, sino que soy Dios de vivos. El Dios cuando se presenta dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ¿cierto? No dice de aquellos que murieron, sino que dice, como lo menciona en tiempo presente, ¿cierto? Entonces por eso nosotros entendemos de que ellos no están muertos como en la muerte que nosotros conocemos, la muerte física, ¿cierto? Sino que dice que aquellos que creen en Cristo Jesús no mueren, sino que duermen. Entonces cuando nosotros vamos entendiendo esta palabra, ¿cierto? Podemos decir que Jesús se presenta ante ellos con la intención de que ellos pudiesen de alguna manera entender, ¿cierto? A veces uno usa el razonamiento para dar a entender algo y otras veces usa también como la confrontación de alguna manera para que ellos puedan decir, ¿cierto?, algo, y a través de esa acusación que ellos hacen, tomar un punto y esclarecer, ¿cierto?, lo que uno quiere dar a entender, ¿cierto? Entonces aquí Jesús les quiere dar a entender que Él es preexistente, o sea, que Él ha estado siempre. Entonces cuando Él habla esto, ¿cierto?, nosotros, si volvemos a leer lo que vimos, dice, respondiendo entonces los judíos le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Respondió Jesús, yo no tengo demonio,
Antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros leemos esto, podemos entender de que, a pesar, ¿cierto?, de que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios también, porque en más de alguna oportunidad dice yo soy, ¿cierto? Y cuando nosotros podemos entender que cuando Él dice yo soy, se está refiriendo a cuando Dios se presenta, ¿cierto?, ante Moisés, y le dice que se presenta ante Faraón y le diga yo soy, te ha enviado, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que yo soy, es como un tiempo presente, ¿cierto? Que tiene que es como Dios conoce, ¿cierto? Los tiempos. Para Dios no hay un tiempo pasado o un tiempo futuro, ¿cierto? Sino que es como un presente constante. Y a través de eso le dice que ese es como uno de sus atributos, ¿cierto? Entonces cuando nosotros vemos que Jesús le dice acerca de esto mismo y se presenta, entonces para ellos era hacerlos enojarse más todavía, porque le estaban diciendo, bueno, tú a quién te quieres asemejar, ¿cierto? ¿Acaso quieres asemejarte a Dios, a Dios Padre, ¿cierto? Entonces, era así, ellos no podían entenderlo porque para ellos, ¿cierto?, era muy complicado poder llegar a esta conclusión de que Jesús era el Mesías y que este Mesías, ¿cierto?, era Dios también. Entonces, para ellos esperaban a lo mejor un Mesías parecido a Moisés, ¿cierto?, cuando Moisés lo saca, ¿cierto?, de Egipto, y a través de brazo extendido, a pesar de que Dios también mostró su gloria a través de Moisés, pero esta vez era distinto. Dios no venía a sacarlo o a libertarlo al hombre, ¿cierto?, de la esclavitud del hombre, sino que venía a algo mayor todavía, algo mucho más trascendental, algo que quizás hasta ese tiempo todavía el hombre no podía entenderlo. Imagínense, han pasado tantos años y todavía el hombre no puede entender de que Dios viene a libertar al hombre, pero de la esclavitud espiritual, ¿cierto? Del lazo del enemigo, ¿cierto? Del lazo de Satanás. Viene Dios para libertar al hombre y libertarlo, ¿cierto?, de las cadenas, de todo aquello, ¿cierto?, que le apresa y que no le deja tener comunión con Dios. Dice entonces, versículo 50, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cierto? Entonces, cuando aquí dice yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Entonces, quien busca la gloria es Dios, el que busca darle gloria, ¿cierto?, a su Hijo a través de todo este proceso que iba a vivir. Y Él es el que juzga, el Padre, ¿cierto? El Padre, la palabra, ¿cierto?, va a ser la que va a juzgar. Pero todo esto tiene que ver con la redención del hombre, con que el hombre acepte, con que el hombre pueda cambiar su corazón, con que podamos, ¿cierto?, ver, ¿cierto?, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para poder redimirnos. Y entonces dice, versículo 54, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿no tienes 50 años? ¿Ya has visto a Abraham? Entonces, cada vez que Jesús hablaba algo, para ellos era lo literal, ¿cierto? Lo humano, lo cotidiano. Y Jesús le estaba hablando acerca del propósito al cual Él venía a hacer. Venía a hablarles como hijo de Dios, ¿cierto? Como la única esperanza que para ellos había. Entonces le estaba dando a declarar de que Él venía desde la presencia de Dios, ¿cierto? Le decía, yo le conozco. Por eso le decía, nadie más puede conocerlo como yo, porque yo vengo desde allá, ¿cierto? Y cuando Jesús hablaba la palabra,
lo hacía con autoridad porque era una palabra que él bien conocía, ¿cierto? Eran palabras que se habían dado al hombre, ¿cierto? Como la ley que había sido dada con anterioridad, ¿cierto? A través de Moisés. ¿Para qué? Para que el hombre pudiese saber que estaba transgrediendo, ¿cierto? Los estatutos que Dios había puesto para tener una buena relación con el hombre. ¿Es cierto? Y si no existiera la ley, entonces ¿cómo el hombre sabría que está transgrediendo los límites que Dios había puesto? Entonces, a través de la ley nosotros podemos entender de que estamos haciendo lo malo o si estamos haciendo lo bueno. Y como el hombre no podía ser salvo por la ley, entonces Jesús viene, ¿cierto?, al sacrificio en la cruz del Calvario, pero en este proceso Él está entregando un mensaje al pueblo el cual había sido escogido, pero ellos no lo podían recibir porque su mente estaba en otro lugar. Entonces así también en este tiempo, quizás por muchos motivos, ¿cierto?, el hombre no está entendiendo, ¿cierto?, el mensaje de Dios y no puede entender que no puede salvarse a sí mismo el hombre, ¿cierto?, por su propia capacidad, sino que tiene que recurrir a la salvación que ofrece Dios a través de la cruz del Calvario. Y quizás es algo que hemos estado viendo en las últimas predicaciones, pero es algo que está totalmente vigente para este tiempo. No sabemos, ¿cierto?, cuánto tiempo más las iglesias van a estar cerradas, no sabemos qué es lo que va a pasar. No sé si hay alguien que puede decir qué va a pasar de aquí a 2 meses más, a un mes más, a 3 meses más, ¿cierto? Porque estamos en un tiempo que es de bastante incertidumbre, en donde no hay nada claro, ¿cierto? Entonces la palabra dice en este día que Abraham, ¿cierto? Dice, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Dice esta palabra que se refiere a cuando Abraham, ¿cierto?, le fue dadas las promesas que iban a venir a él, ¿cierto?, donde decía que iban a nacer muchas naciones de él, no teniendo Abraham descendencia todavía, sino que dicen que cuando nace, ¿cierto?, su hijo, entonces dice que él se gozó porque a pesar de que ya tenía años y su esposa también ya no estaban en edad de dar a luz hijos, pero cuando nace este niño, ¿cierto?, cuando nace el hijo de Abraham, entonces ellos entienden de que la palabra de Dios se iba a cumplir y que iba a levantar descendencia a través de él y que a través de él iba a traer también la salvación para el hombre. Entonces, cuando así nosotros vemos, ¿cierto?, a través de su descendencia, ¿cierto?, porque la salvación viene a través de Jesucristo y en lo físico, ¿cierto?, quizás viene a través de una descendencia que podríamos decir que es de Abraham, pero esto es para que el hombre lo pudiera entender, ¿cierto? Entonces, para que el hombre pudiera entender también de que un día Dios iba a traer la salvación hacia ellos y que iba a ser una persona como ellos, ¿cierto? En el sentido de que lo iban a poder ver, que lo iban a poder tocar, ¿cierto? Que iban a poder escucharle, ¿cierto? Pero todo esto que Dios hace a través de los profetas, ¿cierto? A través del mismo libro donde se relata la historia de Abraham, ellos no lo pueden entender, no lo pueden digerir, por decirlo de alguna forma, y no pueden entender que aquel que está hablando enfrente de ellos era el profeta que Dios había prometido para darles la libertad, ¿cierto? Entonces ellos esperaban una libertad del Imperio Romano, pero Dios venía a darle una libertad mayor todavía que esa, y no solamente a ellos, sino que cuando ellos le rechazaron, ¿cierto?, esta salvación y esta libertad se extendió para todo aquel que la quisiera recibir, que fuera del pueblo de Israel o no fuera, esto quedó atrás, ¿cierto? Y a través de Jesucristo todas las naciones podían ser salvas. Dice, tomaron entonces piedras, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿cierto? Entonces aquí usa la palabra, le dice yo soy, ¿cierto? Entonces la misma palabra que Dios usa para referirse, para decirle a Moisés que se presentara ante Faraón para que le dejase salir a su pueblo, ¿cierto? Y aquí usa la misma palabra, ¿cierto?, en referencia acerca de lo mismo, está sacando, ¿cierto?, al pueblo de la esclavitud, pero no de la esclavitud como le dije, no de la esclavitud de un político, ¿cierto?, o de un imperio, ¿cierto?, como era este caso el Imperio Romano, sino que era del imperio, ¿cierto?, del enemigo, de Satanás, ¿cierto? De ahí lo quería redimir al hombre y sacarlo de ahí y llevarlo, ¿cierto?, a la gloria de Dios, llevarlo, ¿cierto?, a ser
para la honra y gloria de nuestro Dios, ¿cierto? Entonces, dejarlo en libertad, ¿cierto? Antes, cuando el hombre era esclavo, si alguien lo compraba y lo dejaba libre, tenía que darle una carta, ¿cierto?, de libertad para que ese hombre fuese libre. Y, y si el dueño, ¿cierto?, aquel que había pagado por él lo dejaba libre, entonces era libre. Y ya nadie podía volverlo a esclavizar. Entonces aquí también, ¿cierto? Jesús viene y paga el precio por cada uno de nosotros, y a través de ese precio que Él pagó, nosotros somos libres. Y Dios también nos ve limpios y libres de pecado, ¿cierto? No por nuestros méritos, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno, sino que simplemente porque Dios, a través de lo que Él, ¿cierto?, hizo, a través de la obra que Él hizo a través de su Hijo Jesucristo, es que nosotros podemos heredar, ¿cierto?, esta libertad. Entonces, cuando nosotros vamos escudriñando, ¿cierto?, esta palabra que para los contemporáneos, para el pueblo de Israel, fue tan difícil de entender, porque quizás su mente no estaba en el lugar correcto, ¿cierto? El discernimiento de ellos, a pesar de que conocía la palabra, ¿cierto? Conocían los libros que estaban escritos ya, ¿cierto? Pero a pesar de eso ellos no pudieron discernir el momento que estaban viviendo, no pudieron ver, porque quizás su mente estaba puesta en otro lugar, ¿cierto? Su mente no estaba para poder analizar lo que ellos vivían, sino que había algo mayor. Algunos predicadores dicen que lo que ellos temían era lo mismo que en este tiempo, ¿cierto? Que perder las regalías que tenían ellos como sacerdotes, ¿cierto?, que administraban la economía de ese lugar. Entonces, al perder, ¿cierto?, el lugar que ellos tenían, también iban a perder por decirlo de alguna manera, su lugar, su estatus social, ¿cierto? Entonces, ese era como el fondo de lo que por qué ellos no querían reconocer a Jesús como el profeta, o no el profeta, sino como el Hijo de Dios, el Mesías enviado, ¿cierto?, para libertarles. Entonces, así también en este tiempo, ¿cuántos de nosotros, ¿cierto?, por causa de lo económico, ¿cierto?, dejamos de lado lo espiritual y buscamos y nos esmeramos, ¿cierto?, en buscar las soluciones a la vida diaria, a la cotidiana, ¿cierto?, pensando que esta vida es eterna, pero esta vida no es eterna, sino que es una vida que dura un cierto periodo de tiempo y después se acaba y el hombre pasa, ¿cierto? Y con el tiempo va a ser olvidado tanto el bien que hizo como el mal que hizo, ¿cierto? A menos que sea algo muy trascendente que haga, entonces quedará en los libros de la historia y el hombre lo recordará de cuando en cuando, pero por lo normal, ¿cierto? La mayor cantidad de gente después es olvidada. Entonces nosotros debemos entender de que Jesús aquí quería darles a entender la preexistencia de Él, y que Él era más que lo que ellos podían entender, que Él podía darle más de lo que ellos podían recibir, y así también a cada uno de nosotros Dios nos dice que Él puede hacer mucho más que lo que nosotros podemos pensar, ¿cierto? Puede reparar, ¿cierto?, nuestra vida, ¿cierto?, sanar nuestra vida, sanar nuestro entorno, nuestro ser, puede levantar al que está caído, ¿cierto?, puede hacer todo porque Él es Dios, dice. Entonces, si Él es Dios, entonces Dios puede restaurar incluso aquello que nosotros pensamos que es imposible. Dios lo puede restaurar, Dios lo puede volver al camino, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos ayude en este día y en esta tarde, para Él sea la honra, la gloria, y Él de mí tenga su misericordia.